la medición anterior, ¿cuánto hace que la habías hecho? 20 días. 20 días. En 20 días cayó 2,5 puntos, 3. Así es. Bueno, es un ritmo fuerte. Está bien que hubo un impacto, una noticia en particular que los perjudicó, ¿no? Y hace 20 días que está este tema en agenda, pero mira este dato, Roberto. Uh-huh. Nosotros tenemos diferencial negativo, 55 puntos de desaprobación, mientras que la imagen personal del presidente llega al 57 de negativo. Es decir, es más alta la negatividad personal del presidente que la desaprobación de gestión. Exactamente, pero además este tema lo ha puesto en una situación sumamente incómoda, porque él dijo que Petovelo es la mejor ministro de la historia, sí, y un 65% de argentinos estuvieron en desacuerdo con esa afirmación que él ha hecho, solamente un 27%, lo cual revela por primera vez también, y de manera muy clara, que ha caído por debajo del tercio que él sacó en primera vuelta. En muchos votantes antiperonistas hoy es un tema y se está verificando que hay como una especie de cambio, ¿no? No se están acercando a ningún espacio opositor, pero sin duda que están dejando de apoyar al oficialismo. Hablamos mucho en este medio, desde luego, porque a raíz de la denuncia de Arely Jalad sobre que no estaban entregando alimentos y que algunos de ellos estaban venciendo, hubo un fuerte impacto. Y quizá la primera encuesta que surge después de eso y donde se consulta además sobre el impacto social de esta situación, la hace Gustavo Córdoba, consultor, Suban Córdoba y Asociados. Córdoba, ¿qué tal? Buenos días, Roberto Navarro le habla. Roberto, buen lunes, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿y qué encontraron? ¿Cómo impactó? Bueno, evidentemente estamos ante una evidencia de un contexto de crisis para el gobierno, y digo crisis y no solamente una situación compleja, porque ya van, ¿cuánto? 15 días, 20 días, Así donde es. este tema sigue estando en la opinión pública, lo cual es una confesión de parte, un relevo de prueba, dicen los abogados, respecto de la mala praxis comunicacional del gobierno, ¿no? Porque cuando tiene viento a favor, comunican bien, sobre todo digitalmente, pero cuando tienen viento en contra, se ve esta mala praxis. Uh-huh. Y evidentemente esta mala praxis le ha significado al gobierno, a la imagen del presidente, un desgaste de al menos 2,5 puntos, 3. Nosotros la última encuesta la habíamos hecho hace 15, 20 días aproximadamente, es decir, que hay un impacto en la imagen presidencial. Pero mira este dato, Roberto. Uh-huh. Nosotros tenemos diferencial negativo, 55 puntos de desaprobación, mientras que la imagen personal del presidente llega al 57 de negativo. Es decir, es más alta la negatividad personal del presidente que la desaprobación de gestión, ¿no? Y esto quizás tiene que ver también por su verbalización, sus frases de los últimos días, ¿no? Que ha tenido una serie de declaraciones desafortunadas. Pero el desgaste de esta crisis es notable porque evaluamos la frase que dijo Milei, ¿no? O sea, ya estamos en casi 6 de cada 10 que están en contra, que no ven bien a Milei. Exactamente, pero además este tema lo ha puesto en una situación sumamente incómoda, porque él dijo que Petovelo es la mejor ministro de la historia, sí, y un 65% de argentinos estuvieron en desacuerdo con esa afirmación que él ha hecho, solamente un 27%, lo cual revela por primera vez también, y de manera muy clara, que ha caído por debajo del tercio que él sacó en primera vuelta. Claro, ahí tiene un desencuentro incluso con los más fieles. Sí, claro, porque si uno analiza que Petovelo tiene 60 puntos de imagen negativa, tenemos que concluir que al menos 15%, 20% en total del votante de Milei tiene mala imagen de su propio ministro. Claro, claro. Que tuvieron una mala reacción, hay que decir, ¿no? Dijeron varias mentiras, cambiaron de mentira, diría yo, durante los primeros días, y un apoyo casi desmesurado, ¿no?, a su ministra. ¿Para qué? En contextos de crisis y de escándalo, la mentira genera escándalos de segundo orden, que multiplican el clima de opinión negativo. Entonces, la impericia, la falta de criterio, la falta, digamos, de un buen trabajo profesional detrás, más la mentira como elemento central, eso potencia generalmente el malestar general, ¿no? Y las consecuencias están a la vista. 65% de rechazo tiene esa frase de Petovelo es la mejor ministra de la historia, o sea, 2 de cada 3 argentinos están en contra de esa aseveración del presidente. Sí, además fíjate que jugamos con dos frases
la de Petovelo, que está peleando contra los gerentes de la pobreza, o Petovelo gestionó mal y tiene que renunciar. Y ahí también nos topamos con un 58% que dice que Petovelo gestionó mal, y tan solo un 30%, 36% que dice que Petovelo no, que se está peleando con los gerentes de la pobreza. Entonces, ahí también verificamos que los apoyos de Milei, ese 57% que él siempre defiende a capa y espada, es hoy apenas un 35%, ¿no? Qué buen punto. Gustavo, buen día. Nicolás Lantos te saluda. ¿Cómo estás? Nico, ¿cómo estás? Bien. Hoy salió Milei, la oficina del presidente de la Nación, como un comunicado diciendo que los salarios están ganándole muy fuerte a la inflación. Toma un indicador para esto que no es el más fidedigno, y lo más probable es que esa aseveración no se correlacione con la realidad de la mayoría de las personas que la leen. ¿Esto en términos de imagen es neutro o puede empezar a generarle problemas esta cuestión de decir cosas, buenas noticias que no encuentran su correlato en la realidad cotidiana de los argentinos? No, le juega en contra. Este desacople le va en contra. Su propio núcleo de votantes banca, pero no banca todo y a rajatabla. Sí hay un tercio de la población argentina, ese 27% que dice que Petovelo es la mejor ministra de la historia, digamos. Ese es un tercio a prueba de todo. Ahora, del 57% está bastante lejos, ¿no? Entonces eso habla del desgaste también. Hay sectores moderados, hay sectores por allí más antiperonistas que libertarios, ¿no? Sí. Que la actual situación de la Argentina, y medio como que no les queda demasiado cómoda, ¿no? La altisonancia de Milei, los desaciertos en su política exterior, el desacople de sus declaraciones con respecto a la realidad, me parece que eso en muchos votantes antiperonistas hoy es un tema, y se está verificando que hay como una especie de cambio, ¿no? No se están acercando a ningún espacio opositor, pero sin duda que están dejando de apoyar al oficialismo. Y en términos de proyección hacia adelante, vos estás viendo una tendencia, y como toda tendencia, excepto que pase algo distinto, ¿te imaginás que va a mantenerse? Mira, nosotros estamos viendo que en los últimos 3 meses Milei ha perdido 1 punto, 1,5 puntos por mes. Es probable que tenga un desgaste mayor si la economía no produce un cambio importante a favor de la gente, sobre todo en el bolsillo, ¿no? La micro. En la macro uno puede discutir un montón de cosas, indicadores de un lado, indicadores del otro, pero lo cierto es que no ha derramado todavía nada de manera consistente que uno pueda prever que el gobierno vaya a mejorar. Este me parece que es el tema. El gobierno de Milei, el principal opositor que tiene es el tiempo, porque no se están dando los tiempos que ellos quieren de la recuperación en B corta, entonces eso pone en dilema todo el esquema del gobierno, y hay un límite, ¿no? Cuando el gobierno caiga por debajo del 40% de la aprobación, que no está muy lejos, ahí va a empezar a tener problemas de legitimidad y de credibilidad pública. Y el deterioro de la imagen del gobierno, ¿se ve acompañado con el crecimiento de la imagen de algún otro dirigente, de algún otro sector, de algún otro espacio, o por ahora es solamente un deterioro que deja un lugar a ocupar? Tiendo a creer más que es la segunda opción. Nosotros el domingo próximo vamos a difundir el resto del estudio, pero hicimos una pregunta que vale la pena que la comparta con ustedes. Preguntamos, tiramos 2 frases. Una, voté a Milei, o sea, estábamos indagando en el universo de votantes de Milei de primera y segunda vuelta, ¿no? Y las 2 frases que medimos fueron, voté a Milei para destrozar el Estado, o voté a Milei para castigar a la política. Bueno, el 65% de los votantes de Milei dijeron que lo votaron para castigar a la política, y solo el 40% que lo habían votado para destrozar el Estado. Así que ahí hay un indicador que me parece que nos puede echar luz, ¿no? Pero todavía no hay ningún dirigente opositor o ningún grupo que pueda aprovechar estos errores que está cometiendo el gobierno. Ahora, si uno compara cuánto medía Macri y cuánto medía Alberto, a los 6 meses medían más que 43. Bueno, esa es una cuestión interesante, Roberto, porque el encuadre que hizo el gobierno fue más pícaro que el resto, ¿no? Porque instaló la idea de que el gobierno medía bien, cuando en realidad, esto que planteas vos, ayer circuló un dato de Opina Argentina, que vale la pena recuperarlo, porque el 6º mes de Alberto tenía 75 puntos, claro. El 6º mes de Macri tenía 66 puntos. Claro. Es más,
Te llevo al sexto mes de Cristina en el 2011, también tenía 65% de aprobación. Claro. Esto es 20 puntos promedio por encima de lo que hoy mide Milei. Hay una etapa en los primeros meses de cierto enamoramiento que además suelen trabajarlo bien. Mira, recuerdo hasta cuando asumió Alfonsín, que hacen las cosas para lograr congraciarse con las grandes mayorías. Y digo, como bien decías recién, está en 43. Cuando dé 38, 39, ya es una señal de alerta. Indudable. Además, déjame decirte algo. La mayoría de la población se informa a una velocidad muy distinta a la tuya o a la mía, Roberto. Uh-huh. Entonces hay que dejar también que la gente asimile todo esto que está pasando. No son como nosotros que estamos prendidos a las redes o prendidos a las noticias todo el día, ¿no? Y además hay otro elemento. Los tiempos de desaprobación de los gobiernos han tendido a acelerarse en los últimos tiempos. Mira, Cristina Kirchner gobernó 8 años y no hubo voto premio, no ganó Scioli, ¿no? Perdió. Sí. Ganó Macri, es decir, que hubo un voto castigo tras 8 años de gobierno. Macri gobernó 4 años y también tuvo su voto castigo, ¿no? Porque ganó Alberto Fernández en el 2019. Fíjate vos que Alberto Fernández tuvo su voto castigo a los 2 años. Claro. Fíjate cómo la progresión va bajando de 8 a 4, de 4 a 2. Claro. Y este gobierno, que está recién en 6 meses, ya está con niveles de desgaste importantes. Vamos a ver cómo va a estar al año, ¿no? Pero indudablemente que el panorama para el gobierno no es bueno. No, y le va a costar esa elección de medio término, porque si se ve un número muy bajo, a ver, es un gobierno que tiene esa debilidad intrínseca de no tener gobernadores, de tener muy poquitos intendentes, muy poquitos senadores y pocos diputados. Un número muy bajo, 30 y pico es un número muy bajo para medio término. Pero es una cuestión de perspectiva. Si el gobierno, en vez de decir desde el principio, nosotros somos el 57%, hubieran dicho, somos el 30%, fíjate que la elección del año que viene hubiese sido otro panorama. Qué buen punto. ¿No? Digo, hay cierta improvisación, cierta falta de criterio, ¿no? Entonces, bueno, van a tener que trabajar mucho para llegar al 57%. La medición anterior, ¿cuánto hace que la habías hecho? 20 días. 20 días. En 20 días cayó 2,5 puntos, 3. Así es. Bueno, es un ritmo fuerte. Está bien que hubo un impacto, una noticia en particular que los perjudicó, ¿no? Y hace 20 días que está este tema en agenda. Ahí está. Te digo la verdad, siempre he pensado en los últimos días que la gravedad del hecho de esconder comida es muy grande, pero que otro gobierno se lo hubiera sacado de encima rápidamente, entregaba la comida y después imponía otro tema en la agenda y cambiaba, y la gente hablaba de otra cosa. Mira, yo al principio comparé esto con la foto de Olivos, de Fabiola. Sí. Porque hay una dimensión moral, ¿no? Desde luego. Con el correr de los días te puedo decir, Roberto, que este tema me parece mucho más grave. Mira vos. Conexo al tema de los alimentos salió todo el tema de los contratos irregulares. Claro. Y la compra de alimentos que la plata estaba, la plata se usó, pero los alimentos no están. Entonces, mira qué interesante esto. El desguace del Estado estaba dentro de la plataforma de Milei, sí, pero combatir la corrupción también. Y claro, este episodio que tiene sospechas de corrupción, claro, es un tema que le impacta en la línea de flotación de la credibilidad del gobierno. Qué buen punto, qué buen punto. Gustavo, muchas gracias por atendernos, muy amable. Chao, Roberto. Chao. Bueno, la primera encuesta después de que se conociera la investigación de Ariel Jalad, que puso en descubierto primero que había comida por vencerse, y uno rápidamente tiene que preguntarse, bueno, ¿y si Ariel Jalad no la investigaba, qué pasaba? Bueno, se podría la comida. Después de todas las mentiras que dijeron para encubrir eso, después que la comida sigue sin entregarse, es decir, se la dieron a este Conin que no tiene la posibilidad de entregar, entonces la terceriza. Es decir, esa leche sigue dando vuelta. A partir de ahí empiezan denuncias de corrupción contra Petovelo, contra gente que trabaja con Petovelo. Conocemos a personajes de muy baja estofa, ¿no? Como esta chica, ¿cómo se llama? Leila Gianni. Denuncias de corrupción muy fuertes. Corrupción en entrega de comida a los pobres, a ver si se entiende. Denuncias además que se hicieron entre ellos.
Se hicieron entre ellos porque fue la forma en la cual trataron de decir que echaban al responsable del reparto de comida, pero no por el reparto de comida, sino porque había otras irregularidades. Yo me acuerdo que hice una editorial hace 2 o 3 meses diciendo cuáles eran los 3 escenarios que yo veía, y un escenario, el más posible, era esta situación económica muy mala, uno chiquitito, que era una situación económica que mejorara, y uno de 20-25% en donde los 2 hermanos Milei se llevaban por delante en el balcón y se caían. Quise decir con eso una metáfora de lo que está pasando hoy. Son gente como los 3 chiflados, que se pegan tiros en el pie solitos, no hace falta hacerles nada. Nosotros les pegamos un empujón y lo dejamos de hace 20 días que están peleando entre ellos, ¿no? Bueno, esa es una dinámica que hace que no se puedan salir del problema.